En nombre de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, le damos la bienvenida a esta emisión, donde hoy concluiremos con la retransmisión de las conferencias del Foro sobre Protección de Datos Genómicos, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En esta emisión contaremos con la intervención del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, quien pondrá sobre la mesa de discusión la necesidad de abrir procesos de diálogo entre la ciencia y el derecho, ya que sin una adecuada forma de implementación jurídica de los avances y descubrimientos médicos, estos podrían verse frustrados. Le invitamos entonces a conocer esta interesante postura. Cuando nosotros hablamos de derecho en la profesión, tratamos de definirlo evidentemente como cualquier otra actividad humana desde distintos puntos de vista. Hay quien dice que el derecho es un uso legítimo de la fuerza, hay quien dice que el derecho es una moral mínima que se debe preservar en una sociedad. En fin, hay una gran cantidad de definiciones que llevan normalmente a la coacción, al uso de la fuerza, a la regulación de conductas. Sin embargo, hay una dimensión del derecho que muy pocas veces consideramos, inclusive los abogados, y que a mí me parece de enorme importancia para entender lo que vamos a tratar de contar hoy, que es el uso del derecho para la formalización de las relaciones sociales. Los que están sentados aquí pues saben que son hijos de sus padres y padres de sus hijos, que son propietarios de su automóvil o de su casa o de su ropa o de su cuenta bancaria, en fin, de lo que cada quien tenga, en razón de contratos, en razón de títulos, en razón de actas que se van generando normativamente. Y esta me parece que es una función extraordinariamente importante del derecho que en muy pocas ocasiones nosotros apreciamos. El derecho, al final de cuentas, bien o mal, de acuerdo con las características de cada país, va teniendo formas de ordenación de la realidad, va distinguiendo diversos aspectos, nos va asignando posiciones específicas, nos va asignando derechos, nos va asignando posibilidades de participación en la vida social de diversas formas, y así es entonces como vamos tratando de ordenar esta regulación. Mi impresión es que hay tiempos de enorme calma social, si tal cosa pudiera existir, en los que las soluciones que se están generando en una sociedad, los conflictos que se están produciendo en una sociedad, son relativamente estables. Y como son relativamente estables, el derecho tiene la capacidad de resolverlos, tiene la capacidad de identificarlos, tiene la capacidad de generar soluciones para ese tipo de situaciones, así dicha en general, que se van presentando. Entonces, los grandes códigos, las grandes leyes, tienen esa posibilidad de englobar los distintos supuestos que se están dando en una sociedad y consecuentemente con ello, si uno lee las distintas disposiciones generales, insisto, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Penal, etcétera, uno va encontrando referentes que le permiten hacer esas distinciones y esas formalizaciones de la propia realidad. Sin embargo, también hay épocas de extraordinario cambio social en donde esas grandes leyes, esas grandes definiciones no alcanzan a cubrir el espectro de lo que está sucediendo cotidianamente en la sociedad. Y ahí entonces se presentan momentos muy complicados en la regulación social. ¿Por qué? Porque esos grandes enunciados, insisto, no alcanzan, y uso la expresión así casi en un sentido físico, no alcanzan a comprender, no alcanzan a asir estos cambios y estas cuestiones que se están dando en la sociedad. Consecuentemente, lo que empezamos a encontrar es una fragmentación y la necesidad de que otras normas jurídicas, los reglamentos, las normas oficiales, las sentencias, las resoluciones de los distintos órganos administrativos, etcétera, tengan la capacidad de ir regulando, tengan la capacidad de ir ordenando estos distintos fenómenos sociales para efectos de su formalización. A mi parecer, los tiempos que estamos viviendo en muchos ámbitos, porque esto tampoco es todo cambia o todo se queda, sino tiene distintos niveles de complejidad y distintos niveles de cambio, es una de las situaciones más interesantes que estamos viviendo actualmente nosotros. ¿Por qué? Porque me parece que mucho de lo que se produjo hace algunos años como ciencia, hoy en día tiene la característica de tecnología, y esa tecnología está impactando fuertemente nuestra vida cotidiana.
mientras se quedaba a un nivel los descubrimientos científicos, digamos la doble hélice y algunos de estos temas que ustedes han tratado en la mañana, a nivel muy general, pues realmente el impacto que tenía para nosotros en nuestra vida cotidiana era muy poco. Que dos personas hubieran descubierto tal o cual cosa, que dos personas hablaran de tales o cuales temas, que las revistas súper especializadas pudieran diferenciar cierto tipo de fenómenos físicos o químicos o médicos, etcétera. Bueno, pues ese era un mundo muy particular y muy propio de los especialistas. Pero en este momento, cuando mucho de ese conocimiento se está convirtiendo en tecnología, e insisto, puede afectar nuestras vidas, estamos perplejos en el campo del derecho por la sencilla razón de que esas grandes legislaciones, esas grandes normas, no alcanzan ni remotamente a entender los fenómenos, a identificarlos y por supuesto a producir soluciones normativas respecto de los mismos. Yo creo que este es un asunto de extraordinaria importancia. Y dos, cuando se logra plasmar eso en un código, los cambios que ustedes producen como científicos son a veces tan extraordinariamente acelerados que las normas van quedando obsoletas y consecuentemente con ello lo que se produce pues son situaciones de enorme dificultad, porque hay que resolver casos concretos, hay que enfrentar conflictos humanos extraordinariamente difíciles y las normas, una vez más, no alcanzan a tener esa capacidad de llegar a estas soluciones. Seguimos escuchando al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, con el tema protección de datos genómicos. Recuerde, estamos en Sociedad Transparente. Nosotros en la Suprema Corte hemos tenido algunos casos que son realmente interesantes en esta materia. Voy a poner uno, con esto creo que ejemplifico bastante bien la situación, que es el del caso donde una madre afirma que cierto sujeto es el padre de su hija. Y el asunto está en que en el pasado, la forma de determinación de si ese señor era padre efectivamente o no de esta niña, pues tendría algunas posibilidades que más bien venían por elementos testimoniales de algunas personas que pudieran haber encontrado ese vínculo o particularmente por el reconocimiento que el propio padre hacía. Pero con las pruebas que se pueden hacer hoy en día, la cuestión se complica mucho más. ¿Por qué? Porque una persona ofrece como prueba para determinar la paternidad el ADN de este señor que era identificado como padre. El problema que se nos presenta es un problema complejo. Ustedes dirían, pues que se practique la prueba y a partir del resultado de la prueba, pues veremos si efectivamente es o no el padre. Pero para tomar esa prueba o para verificar esa prueba hay que tomar una pequeña muestra. Y la muestra que vamos a tomar, ¿cómo la obtenemos del sujeto en contra de su voluntad si él no quiere aplicarse esa prueba? Le quitamos, por mínimo que sea, una parte de su piel o un cabello, etcétera. Ahí se presenta un conflicto muy importante de valores en donde tenemos los elementos científicos necesarios para poder determinar con un grado muy alto de precisión si se da o no esta condición de paternidad, y por otro lado también tenemos un derecho a la persona a que no entremos en su cuerpo, a que respetemos su autonomía, a que respetemos su integridad física. La solución que se nos ocurrió en la Corte es una solución, yo creo que ingeniosa, que es en el sentido de decir, si una señora afirma que un sujeto es el padre de la niña, o del niño o la niña, lo que vamos a hacer es darle un valor de presunción a la afirmación que hace la madre. Consecuentemente, como tiene una presunción, sí puede revocarse ese valor de presunción que le dimos inicialmente. Y para poderlo revocar necesita una prueba idónea para poder llevar a cabo la revocación. ¿Cuál es la prueba idónea para poder llevar a cabo la revocación? Pues evidentemente la del ADN. Si se quiere practicar la prueba, puede refutar la presunción. Si no se quiere practicar la prueba en el ejercicio pleno de su autonomía, podemos empezar a derivar consecuencias jurídicas en este sentido. Por supuesto que este tiene una forma, la verdad a mí me parece ingeniosa, es una situación complicada. No sé si todo el mundo la comparta, pero a nosotros nos satisfizo bastante y llegamos a determinar estas condiciones en el orden jurídico. Sin embargo, para poder llegar a esta solución final,
evidentemente la Corte tuvo que hacer algo que está muy fuera del campo de los abogados, que es acudir a un conocimiento científico especializado para que esos científicos que manejan este conocimiento especializado en condiciones rigurosas nos ayuden en términos de construcción de una norma jurídica que es la sentencia para terminar identificando esta condición puntual del fallo. Después de eso hemos hecho otras muchas cosas en la Corte y hemos utilizado otro tipo de elementos científicos para tratar de identificar estas situaciones. ¿A dónde quiero llegar con este pequeño ejemplo y con la situación que les daba hace un rato? A que en realidad cuando se dan estos cambios científicos y sobre todo sus desarrollos tecnológicos como afectación ya no de una ciencia o un conocimiento puro, sino de aplicaciones cotidianas, normalmente los generadores de derecho que creamos leyes o la Constitución o las leyes o los reglamentos o las sentencias, de verdad lo digo, carecemos de los conocimientos científicos para tomar decisiones ilustradas o decisiones completas en estos términos. Nosotros evidentemente tenemos que auxiliarnos de personas que tienen un conocimiento mucho más particularizado, que son expertos en su área particular de conocimiento y que requerimos que nos ayuden precisamente para tratar de enfrentar estas cuestiones que tenemos. Yo hablo por mí como juez ahora constitucional, pero por lo que yo he visto en mi experiencia de vida, lo mismo pasa porque prácticamente todos los titulares de los órganos del Estado. ¿Qué es entonces el problema que tiene la construcción del derecho? Que la construcción del derecho se hace o se realiza en condiciones altamente formales, que eso es una de las características generales del derecho, se realiza para formalizar fenómenos de la realidad, pero en muchísimas ocasiones no tenemos los conocimientos complejos para poder entender qué es lo que estamos tratando de identificar como fenómeno social y mucho menos, y esto es muy importante, cómo generar las respuestas o las soluciones a ese tipo de cuestiones que estamos enfrentando. Los abogados no son, ni aquí ni prácticamente en ningún lugar del mundo, somos entrenados en temas científicos. Algunos por su especialidad empiezan a tener ahí relaciones con otro tipo de conocimientos científicos. Nosotros asesoramos legisladores o somos juzgadores, pero insisto, no tenemos un entrenamiento particularmente sofisticado en este tipo de cuestiones científicas. Entonces, generar situaciones de interdisciplinariedad, como les decía Garbiñe en la parte final de su exposición, es extraordinariamente importante porque el derecho tiene límites en la construcción formal, pero no tiene insumos, déjenme ponerlo así, en la captación de los elementos materiales respecto de los cuales va a regular conductas humanas. Y el asunto me parece que es extraordinariamente complicado. Creo además que por la forma en la que están construidas las instituciones, creo que por el celo que en muchas ocasiones se tiene en las instituciones, no tenemos tampoco la humildad en primer lugar como condición humana, pero tampoco tenemos los cauces o los canales institucionales para estar recibiendo este tipo de insumos de las propias ciencias, a partir de los cuales podríamos generar respuestas mucho más articuladas. Una de las críticas que le hace al derecho, yo creo que con mucha razón, es que el del derecho a veces resuelve problemas puramente formales. Si el testamento tiene tantos requisitos, si una escritura de compraventa satisface tales o cuales cosas, y la sentencia está dictada por tal juez, que eso no es competente. Pero muchas veces me parece a mí no somos capaces de entrar a los elementos materiales que son los que verdaderamente importan a la sociedad y a los individuos que están en una condición complicada en ella, porque por la sencilla razón, insisto, de que nos tenemos que quedar en la frontera formal en ausencia de los conocimientos materiales que se están desarrollando. Yo creo que lo que pasa ahora en el INMEGEN y todo este tema de medicina genómica es un caso extraordinariamente importante de lo que estoy diciendo, y me parece que es un ejemplo muy, muy serio de esta situación. Se legisló, efectivamente, en distintos tiempos, como también lo mostraba muy claramente la exposición de Garbiñe, cuando hay distintas lógicas, distintas intenciones en la medicina genómica, diversos avances científicos,
y eso genera diversos verbos en distintas leyes, diversas regulaciones que en algunas ocasiones pueden ser contradictorias, y eso desde luego genera la posibilidad de una incertidumbre muy grande de aquella persona que frente a la norma está tratando de regular su conducta. Y, por supuesto, algo muy importante, está tratando de salvar en última instancia su responsabilidad para no incurrir en un delito, falta administrativa o una causa simplemente de responsabilidad, así dicho genéricamente. Momento en este tema de la medicina genómica es particularmente delicado. ¿Por qué? Porque aquí se está produciendo conocimiento de punta, conocimiento altamente especializado por consecuencia, y me parece que la sociedad y los legisladores y los jueces no tenemos una comprensión cabal del problema. Ahora, ¿qué se trata? ¿Que nosotros nos volvamos científicos o los científicos abogados y estemos pensando en una especie de superhombres, que todos los supermujeres que lo vamos a conocer? Pues evidentemente no. Me parece que sí debiéramos, y esto yo creo que es uno de los asuntos interesantes de este tipo de ejercicios, al menos entender cuáles son las fronteras de nuestra ignorancia, o si quieren de nuestro conocimiento, para ponerlo en positivo, para a partir de ahí tener la capacidad de hacer preguntas más humildes, más modestas, y consecuentemente tratar de incorporar esos elementos materiales en lo que a nosotros corresponda en las regulaciones jurídicas. Y del lado de la ciencia, del lado de la medicina en particular, también entender que por importante que es el descubrimiento, por grandioso que es el resultado que se pueda lograr, si no tiene una adecuada forma de implementación jurídica, no se va a lograr el resultado. ¿Por qué? Porque lo que van a venir son juicios, demandas, problemas de extraordinaria importancia que van a frustrar la realización de esos avances y de esas tecnologías y de esos buenos resultados que podrían ser importantes para la historia. Entonces, yo insisto, creo que más que en este momento salir a tomar un conjunto de acciones para tratar de entender, yo creo que los fenómenos en una complejidad que a mí en lo personal no me alcanza, creo que la cuestión está en tratar de abrir procesos muy interesantes de diálogo, formar comisiones interdisciplinarias, no para tratar, insisto, de educarnos o reeducarnos, sino simple y sencillamente para entender que aquello que aquí se descubra, que aquello que aquí se quiera implementar en este instituto y en otros institutos nacionales o en otros centros de alta especialidad, como los que veo aquí algunos amigos conocidos del Seguro Social y de otras instituciones que están en una posición punta, sí me parece que debiéramos tomarnos mucho más en serio estas vinculaciones entre derecho y ciencia, entre ciencia y derecho, porque de otra manera me parece que podemos frustrar enormemente todas aquellas cuestiones que se estén logrando en el campo científico, en la medida en que simple y sencillamente no van a llegar a sus destinatarios y finalmente van a generar muchos más conflictos jurídicos que los que pudieron haberse resuelto con un ejercicio de previsión en este caso. Muy brevemente, porque sé que lo ha comentado algo la doctora Carnevale y algo también la doctora Davara, yo simplemente quiero decir que en este instituto se está preparando un ejercicio que me parece sumamente interesante, con la participación de muchas personas que están aquí presentes, que no quisiera mencionar para no omitir a ninguna, porque todos han tenido una participación destacadísima, en donde precisamente se está tratando de hacer una identificación de cuáles son los elementos más importantes en los cuales tiene incidencia la medicina genómica en relación con los sujetos, en relación con las actividades, en relación con los objetivos que se buscan. Este es un mapa muy grande, no tan grande como el genómico, pero sí un mapa grande, para efectos de tratar de identificar problemas de la regulación que se pueden dar en toda la serie de acciones que están encaminadas a, en este momento, la obtención, la guarda de la información. La idea ahí es mapear, como se dice ahora en esta horrible expresión, mapear de forma general todos los problemas, para después preguntarnos si el problema este que estamos identificando tiene solución jurídica.
Si tiene solución jurídica y es buena, pues no, ¿para qué tocamos lo que está bien? Si tiene solución jurídica y es mala, se puede corregir. Si no tiene solución jurídica, se tiene que crear una nueva. Este ejercicio preventivo, me parece, de prospección hacia lo que puede ser en el futuro, es un ejercicio que se ha hecho con expertos en derecho, en ciencia, en medicina y por supuesto en todos los temas que tienen que ver con privacidad y con información. Yo creo que una forma como este modelo, que ojalá algún día en el futuro próximo, cuando esto esté perfectamente concluido y registrado, se pudiera presentar a la comunidad, lo que se trataría es precisamente de entender que todo aquello que se está produciendo se pueda producir, insisto, por este centro y a lo mejor por otros institutos que decía yo de punta, puede tener la posibilidad de tratar de predecir conflictos futuros, ausencias de regulaciones y consecuentemente enfrentar o tratar de enfrentar problemas que se pudieran venir dando en adelante. Las variables éticas, las variables religiosas, que para muchas personas son relevantes, tienen que quedar incluidas en estas soluciones. Al final de cuentas hay que decidir y no todo el mundo va a quedar contento con la decisión, pero cuando menos que se den la mayor cantidad de argumentos posibles para la construcción. Yo así es, en lo personal, como veo la situación del tema que me invitaron a conversar con ustedes. Estos son los problemas que tenemos en el derecho, que son enormemente angustiosos en muchas ocasiones, porque, insisto, no nos podemos quedar con la solución puramente jurídica, que suele ser una solución puramente formal, sino que tenemos que entrar a la materialidad para tratar de ser también ordenadores, reguladores de la vida cotidiana que se nos está presentando. Carecemos de los conocimientos, lo hablo en lo personal por mí, y necesito conversar con ustedes, dialogar con ustedes, no solo en relaciones privadas o en relaciones de amistad, sino muy particularmente en relaciones institucionales, para que el conocimiento que me produzcan sea útil y además de ser útil sea válido para poder insertar en las resoluciones en este sentido. Yo creo que lo que está haciendo en este momento INMEGEN, y yo como miembro del patronato me siento muy contento de ello, que es justamente tratar de involucrar a un conjunto de personas que tenemos diversas especialidades, diversas relaciones, diversas formas o entrenamientos profesionales, es extraordinariamente importante, insisto, porque se pueden prever y resolver problemas graves, y yo creo que este ejercicio se podría hacer en otros institutos para tratarlo de generar. Adicionalmente, por supuesto, está lo que les tocaría hacer con los legisladores en la producción de leyes, con la propia Secretaría de Salud como Secretaría del Ramo en todo lo que se refiere a las normas oficiales mexicanas y a las demás disposiciones administrativas que regulan, pero sí creo que es algo que nos tenemos que tomar como muy en serio, porque, y con esto termino, aquello que están ustedes trabajando como médicos, como investigadores, y que puede tener un alto potencial de beneficio, puede frustrarse si no encuentra las formas, los caminos jurídicos adecuados para expresarse. Y nosotros, a su vez, como jueces, como legisladores, como abogados en general, si no tenemos la comprensión material de aquello sobre lo que estamos decidiendo, regulando, contratando, pues de verdad quién sabe qué tipo de decisiones estemos haciendo y quién sabe qué tipo de elementos normativos obligatorios estemos lanzando hacia la sociedad, que creo que más que ordenarla, que más que ayudarla, lo único que terminamos por hacer es distorsionar muchos de los elementos que en principio trataríamos de resolver. Según el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, el momento de la medicina genómica es particularmente delicado porque se produce conocimiento de punta altamente especializado y aún no se tiene una comprensión cabal del problema que puede ocasionar en nuestras vidas cuando hay un manejo inadecuado de la información genética, por lo que él propuso tipificar como delito la venta o bien la entrega ilegal de la información genómica. Por su atención, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana.